Ok, vamos por ello. A ver, estábamos todavía en el capítulo 3 y en el apéndice 4, el camino hacia la consagración. Amado Señor, muchas gracias por este nuevo día y este tiempo y este momento de lectura también aquí para aprender. Muchas gracias que tú nos enseñas, adiestras nuestras manos para la batalla. Es esa analogía de que preparan nuestras vidas, enseñándonos. Señor, pedimos a ti que tu bendición para que podamos oír y entender lo que nos enseñas. También, en el nombre de Yeshua, sean reprendidos y expulsados las entidades espirituales que pretendan venir a distraernos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. 4. El camino hacia la consagración. En Levítico capítulo 8, desde el versículo 14 al 28, vemos un novillo, 2 carneros y un canastillo de panes sin levadura. El novillo se inmolaba como ofrenda por el pecado. El primer carnero se ofrecía como holocausto y el segundo carnero, junto con el canastillo de los panes sin levadura, era la ofrenda para la consagración. A ver cómo dice ahí, mamá, Levíticos capítulo 8. Versículo 14 hasta el 28. dice: Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con sus dedos la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda... Está mostrando el acto, el proceso, el ritual que se hacía para consagrar los objetos. ¿Vale? Ese altar quedó consagrado por medio de ese acto. Lo mata, pone la mano, le cortan el cuello, moja los dedos en la sangre y luego tocan y eso quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras. Todo lo de adentro. Sí, yo recuerdo cuando hicimos el sacrificio de ese animalito y resulta de que cuando lo abríamos, ¿vale? Están las vísceras y le rodea así capas de grasa que vos la podés coger con la mano y así se desgarra. Está todo caliente eso. Cuando se enfría es más complicado, se tiene que hacer en caliente para que se desprenda. Y entonces esa grasa la cogían ahí, ahora continúa. A ver. El lóbulo largo del hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodeaba, y lo quemó todo sobre el altar. O sea, recogió todo eso y lo quemó. Sí, eso, cuando se quema eso, tira un olor. Y ese olor es rico, ese olor. ¿Sí? Claro, en la barbacoa. Comidita, ¿sabes? La cantidad de hermanos que estaban ahí esperando, una gana de comer asado. Claro, se les despierta el apetito que no vean. Pero es interesante verlo porque lo ves en cierta perspectiva y decís, mira vos, estaban en un sacrificio, y claro, todas las personas ahí tendrían ganas de comer después de... Y estaban en el atrio y en todo el pabellón ese, wow. Igualmente los sacerdotes, qué ganas de meter un bocado que tengo aquí. Bueno, Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Adonai le había ordenado. 28 dijiste, ¿no? O 18. 28. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Eso es lo que yo no entiendo. Ofrenda quemada. O sea, eso es ofrenda quemada, que quema todo. Claro. ¿Y la ofrenda normal? ¿Cuál era? Y no es quemada. ¿Y no Sería es para otras cosas, como por ejemplo, había quienes habían ofrendado madera para el templo, oro,
bronce, Mm. dinero. Y eso no se quema, es decir, son ofrendas. Luego está la ofrenda olorosa, de aromas. Luego había lo que eran las primicias, que era lo primero que salía del árbol, ¿sí? O lo primero que se cosechaba, o el primogénito. O sea, sería lo que Dios pedía o lo que cada uno quería, podía darle. ¿Cuál? ¿La ofrenda? Las ofrendas, porque sí Es hay voluntaria. Vale. Vos podés dar 100 hectáreas de árboles o una ramita de cedro. Es voluntaria. Y dice que cada uno dé conforme dispuso su corazón. Porque imagínate, vos no voy a dar 100 hectáreas de roble. O yo tengo que dar a Dios, madre mía, mejor no de nada. Porque con esa actitud, tío. Dice: Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Adonai tal como el Adonai le había ordenado. Claro, yo me lo estoy imaginando, ¿sabes? Porque vos tenés, primero puso víscera, grasa, y eso se hace un aceite. Y después mete las patitas, todo esto. Claro, y acá viste el morro, que rico que comerlo, el olorcito que tiene, claro, y olor agradable. Normal, más de uno día, viste, con los tenedores. Vale. Dice: después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Ordenación, ¿está bien? Sí. Sí, bueno. Aarón ¿Qué y dice sus ordenación? Sí. Entonces está bien. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. ¿Lóbulo? ¿Dónde es el lóbulo de la oreja? ¿Acá? Vale, acá. Acá, en luego la mano acá en el dedo y en el dedo gordo. En el pulgar. ¿Este es el pulgar? Pulgarcito. Sí. Un pulgar y en el dedo gordo derecho también. O sea, todo en el derecho. ¿Viste? A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Imagino yo que agarraría una especie de madera que en el extremo tiene así trozos de tela, lo mojaría y haría así. Claro. Como hacían, ahora como hacen los... Bueno, sí. Dice: acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que las rodea, junto con el muslo derecho. Encima de esto puso un pan plano preparado sin levadura. Sería una especie de tortilla. Claro. Pero bien finito. Sí, claro, olorcito, morro ahí, viste, quemadito, pancito. Un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura,
que se había colocado en la presencia del Adonai. Entonces Moisés puso todas estas cosas en la mano de Aarón y sus hijos, y las levantó al Adonai como una ofrenda especial. Luego Moisés les quitó de la mano todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Adonai. Se me hace así, es como que tengo mucha cosquilla ahora. Antes no tenía. Interesante, ¿no? ¿Vieron? Se entraron en contexto ahí. Pero eso llevaba horas, ¿eh? Porque... Sí, llevaba tiempo. Luego ya vas con práctica, fuera, fuera, que pasa el que sigue. No, pero desarmar todo el animal, todo eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Ahí siendo rápido, la horita no te la quita nadie. Rápido. Y luego lavarlo, llevarlo, quemarlo fuera, había que hacer un fuego afuera del campamento, que era la que quemaban. El estiércol y la carne y la piel lo quemaban fuera. Claro, eso huele mal. Huele mal, ¿vale? La piel quemada huele mal, madre mía. Eso se te penetra en el cerebro, te deja una marca tremenda. Todavía me acuerdo cuando siento olor a piel quemada, cuando me corté el dedo y que llegó al hueso, y el olorcito ese del hueso me recuerda también cuando cremaron a una vecina de allá de casa. Me recuerda el olor, ¿viste? Se te queda. Y también me recuerda cuando en una oportunidad me estaban, madre mía, trabajando las muelas. Ay, sí, eso y estaba desafilado y un olor a hueso quemado salía. Y yo, cállese que se quiete un rato, pero era una carnicera la mina. Bueno, en fin. Ok, entonces, la ofrenda por el pecado. Para recibir el servicio santo ante Elohim, es decir, para consagrarse a Elohim, primero tiene que hacerse propiciación por el pecado. Solo una persona que es salva y que pertenece al Señor puede consagrarse. Claro, ¿entienden, no? Es decir, una persona que no... ¿Cómo se va a consagrar? Alguien que odia a Dios. ¿Sí? Así pues, la base de la consagración es la ofrenda por el pecado. B, el holocausto. Debemos examinar detenidamente Levítico capítulo 8, versículo 18 al 28. Aquí tenemos 2 carneros, un carnero se ofrecía como holocausto y el otro como ofrenda de la consagración. Esto hizo que Aarón fuera apto para el servicio de Elohim. Recuerdan que le mojó el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el holocausto? Es una ofrenda que debe ser consumida completamente por el fuego. Y eso lleva tiempo. Completamente debe ser consumida por el fuego. Tenés fuego ahí y metés al animalito. Y tiene que ser consumido. Y tenés hueso. Completamente. Eso es un holocausto. Completamente consumido. El sacerdote no podía comer la carne del animal así sacrificado, porque era completamente consumida por el fuego. El problema que nuestro pecado representa es solucionado mediante la ofrenda por el pecado, mientras que el holocausto hace que seamos aptos para Elohim. ¿Sí? El holocausto, porque ya no hay nada. Cristo hizo el holocausto a favor nuestro, entonces ya no hay pecado. Mientras vos tenés a un Aarón que es consagrado, ¿vale? Que tiene la orejita manchadita de rojo, el dedito pulgar manchadito de rojo, el dedo gordo del pie manchadito de rojo. Seguís viendo a un Aarón pecador. Pero cuando tenés el holocausto, ya no hay pecado. Y Cristo es nuestro holocausto.
¿Se dan cuenta, no? La analogía que tiene y cómo el pacto en el Antiguo Testamento representaba la realidad de Cristo, esa sombra que se dicen ahí en el libro de Hebreo, que todo aquello era sombra de Cristo. Es decir, Cristo es el objeto que genera una sombra. Vamos a representar eso. Denme un segundito que saco el dedo de aquí y pongo la marca. Vamos a representarlo. En hebreo dice que todo aquello era sombra de lo que habría de venir, Cristo. Entonces, si yo pongo este objeto acá, ¿ven la sombra que se hace ahí en el mueble? Sí. ¿Ven? Si le voy acercando se va definiendo más la sombra. Se define. ¿Ven la sombra ahí? Es una, aquí, ¿no? ¿Ven? Ahí, o en el libro, se hace negro. Hasta que se ve el objeto que producía la sombra. Toda la ley era sombra del objeto. Es decir, que toda la ley hablaba de Cristo. ¿Entienden? ¿Sí? Todo era sombra. El Señor Yeshua llevó nuestros pecados, no nos equivoquemos al decir pecado y pecados. Pecado está en la esencia del ser humano, los pecados es lo que produce el ser humano. ¿Sí? ¿Recuerdan la diferencia de uno a otro? Los pecados... Es lo que cada día... Sí, está el pecado, los pecados y el pecador. Es decir, el pecado es la esencia que produce pecados y el pecador es el individuo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? El Señor Yeshua llevó nuestros pecados en la cruz. Esto atañe a su obra como la ofrenda por el pecado. Al mismo tiempo, mientras el Señor Yeshua estaba en la cruz, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo y se nos abrió así el camino al lugar santísimo. Esta es su obra como el holocausto. La ofrenda por el pecado y el holocausto se inician en el mismo lugar, pero conducen a dos lugares distintos. Ambos empiezan donde se encuentra el pecador. La ofrenda por el pecado termina en la propiciación por el pecado, mientras que el holocausto va más allá, pues hace que el pecador llegue a ser aceptable a Elohim. Por lo tanto, el holocausto, el cual es la ofrenda que hace que el pecador sea apto y acepto en el amado, va más allá de la ofrenda por el pecado. El holocausto es agradable aroma del Señor Yeshua ante Elohim, que asegura que Elohim lo acepta a él. Cuando lo ofrecemos a él ante Elohim, nosotros también somos aceptados por él. No solo somos perdonados mediante la ofrenda por el pecado, sino que también somos aceptos mediante el Señor Yeshua. ¿Ven la relación que tiene esto? Es decir, ese sacrificio hecho en el libro de Levítico representa exactamente lo que hoy nosotros tenemos y sin hacer nada. No tenemos que matar a un animal, mojar los óvulos de la persona, los dedos de la mano y del pie, salpicar, luego sacar todo eso, lavarlo, llevarlo fuera, quemarlo por allí, esto quemarlo por aquí, para un día, una hora, estar en la presencia del lugar santísimo. Ya no tenemos más que hacer eso. Porque ahora podemos estar las 24 horas, todos los días, durante toda la semana, de todos los meses, de toda tu vida, en la presencia del Señor, debido al sacrificio perfecto que hizo Yeshua. Yeshua hizo un único sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y nos presenta aceptos ante el amado. Nos presenta cuando tenemos... ok, la vez pasada vino Efraína y le dije, porfa Efraína, ¿me podés llevar el tupper que tengo la yerba? Y me lo tirás y entonces me lo trae de nuevo. Y yo digo, hija, pero no me lo lavaste. Entonces dice, bueno, ahí te lo lavo, papá. Y se fue. Y viene de nuevo. Y le digo, hijita, pero acá tiene suciedad, ¿te acordás, no? Y me lo podía lavar. ¡Claro! Y te dice ella. Y fue de nuevo, lo lava y baja de nuevo y le digo, pero hija, sigue sucio esto acá.
y va de nuevo y lo lavó y lo trajo y dice, ahora sí. Es decir que hubo un punto en el que el objeto estaba en una condición tal que ahora es aceptable. Hasta ese momento no lo era, no era aceptable. Nosotros no éramos aceptables ante Elohim, pero llegó un punto el sacrificio de Cristo. Nos lavó de tal manera que ahora nos acepta el Señor. No ve a Francis, porque si ve a Francis empieza a sacar un montón de rayos del cielo para consumirme, pero ve a Cristo en mí. ¿Entienden? Ve a Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Es el sacrificio por el pecado y es el holocausto, el que quita el pecado ahora del individuo. Tremendo, ¿eh? Si no, tendríamos que esperar todo un año para presentar sacrificios, animales que valían dinero. Piensen de que allí la carne no... Bueno, como ahora, ¿quién tiene una vaca ahora? Nadie tiene una vaca. Allí la gente tampoco tenía vaca. Por todos lados todo lleno de vaca. No. Había quienes tenían mucho dinero, pero otra gente que no. Y no comían carne lo mismo en años. O solamente si se casaba a alguien, iban al casamiento de esa persona y comían un trozo de carne. ¿Entienden? Porque no había estos animales, eran caros los animales estos. Entonces tenía que el individuo, inclusive mismo, había diferentes tipos de animales que uno podía presentar al Señor. Podías presentar una oveja, una cabra, una paloma. Es decir, más pequeñito, más barato. O lo que tenías. Ahora bien, el Señor Yeshua quitó todo eso, nos hizo aceptos ante el amado y podemos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia para hallar socorro oportuno. Ese socorro oportuno habla de que uno dice, bueno, pero es que yo debo 100.000 euros. El Señor es un socorro para eso. No, es que me estoy muriendo electrocutado. El Señor es un socorro por eso, es oportuno. O tengo que rendir un examen de matemática. El Señor es oportuno. Es un socorro oportuno. En el contexto y circunstancia en que te encuentres, el Señor es oportuno. Un socorro oportuno. ¿Se dan cuenta? No, pero es que tengo que correr 10 kilómetros para mí. El Señor es un socorro oportuno. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo vamos a dejar aquí, que ya es la hora. Y mañana continuamos en el apéndice C.